yo pensaba que los mineros solo minaban los BTC, pero decía yo el otro día que se encargan de las transacciones. ¿Puedo explicar eso? Vamos a hablar de la anatomía de una transacción, cómo se origina una transacción. Lo primero que haces es, en tu cartera, pones una dirección de destino, pones un monto que vas a enviar, le pones enviar y dependiendo de la cartera, a lo mejor te pide ciertas confirmaciones o que pongas una contraseña o que pongas un PIN o algo para autorizar la transacción. Una vez que haces eso, la transacción se empieza a propagar. Tu cartera está conectada a servidores, a otros nodos. Se empieza a propagar esa transacción y dice, ¿quién hizo la pregunta? Raulito le está mandando X cantidad de Bitcoin a esta dirección. Entonces la transacción se va haciendo relay, va pasando de un nodo a otro y dice, ok, tengo esta transacción que no ha sido minada, se empieza a propagar en la red hasta que llega a un pool de memoria. Ese pool de memoria o mempool es donde se van almacenando todas las transacciones que están pendientes de ser minadas. Ese pool de memoria es accesible para cualquier nodo, para cualquier minero. Entonces, en ese pool de memoria, los mineros toman las transacciones, las ordenan de acuerdo a la prioridad y esas transacciones que están ordenadas las ponen en un bloque que es un bloque candidato. Ese bloque candidato va a contener las direcciones, las transacciones que todavía no han sido minadas, pero que todavía no tiene el nonce o el hash que va a hacer que ese sea un bloque válido. ¿Ok? Es un bloque candidato, es como un borrador del bloque. En ese borrador del bloque, el minero va a ordenar las transacciones, va a hacer el cálculo, pongo estas transacciones, las ordeno por las transacciones que me pagan más, ese es parte del interés económico de los mineros, las ordeno, las pongo en este bloque candidato y empiezo a hacer el cálculo del hash que va a convertir este bloque candidato en un bloque válido. Una vez que el minero hace la prueba y ve que el hash y el nonce coinciden y ese es un bloque válido, ya es un bloque que cumple con las reglas del consenso, en ese momento el minero empieza a propagar ese bloque y dice, tengo este bloque, este es un bloque válido, lo empieza a propagar a los nodos y los nodos reciben ese bloque, verifican que cumple con las reglas del consenso, verifican que efectivamente se hizo la prueba de trabajo, verifican que el trabajo se hizo para hacer el cálculo del hash y el nonce, y en ese momento un nodo lo agrega a como el bloque siguiente de su copia local de la cadena. Cada vez que terminan este ciclo de tomar transacciones, ordenarlas, verificar que todas las transacciones son válidas, verificar que el nonce y el hash del bloque sean válidos y empezar a propagar ese bloque. Por ese trabajo, los mineros cobran el Coinbase, que son los nuevos Bitcoins que son minados. Ese es básicamente, en términos muy simples, cómo funciona la minería. Por hacer ese trabajo de validar, ordenar las transacciones, incluirlas en un bloque y calcular el nonce y el nuevo hash, es por lo que se les recompensa con los fees de todas las transacciones contenidas en ese bloque, más el monto de las nuevas monedas que son creadas. Mi opinión sobre el asalto que San Justino ha hecho a la red de Steem es la mafia china. Coordinaron el utilizar los fondos depositados de Steem de los clientes en Poloniex, en Huobi y en Binance para, según ellos, proteger la red de hackers. Pero proteger la red de hackers es una mentira vulgar. Tan es una mentira vulgar que ayer el CEO de Binance revirtió el sentido del voto. ¿Para qué era ese voto? Ese voto era para limitar o remover el poder de voto del Steem que fue preminado y que fue adquirido por Justinson cuando adquirió Steemit. Entonces, ese Steem que fue preminado, que estaba en custodia de la empresa Steemit, desde el white paper y después en muchísimas conversaciones y eventos públicos, Steemit, la compañía, se comprometió públicamente a no utilizar ese
Steam para influenciar el voto en ningún sentido. Simplemente no iban a votar con ese Steam, todos los votos iban a ser abstenciones. Cuando Steemit, la compañía, es adquirida por Justin Sun, ese poder de voto queda fuera del control de Steemit y lo que la gente hizo, los testigos o quienes controlan el consenso de la red en el sentido de validación, lo que hicieron fue simplemente poner en el código lo que públicamente se había acordado, lo que estaba en el white paper y limitar que esas monedas que fueron preminadas tuvieran peso en el consenso de la red. Lo que hizo Justin Sun y sus cómplices y sus secuaces fue revertir ese voto, utilizar el poder de todo el Steam que tenían depositados los exchanges para revertir ese cambio en el código y que el Steam que compró Justin Sun tuviera el peso que tendría cualquier otro Steam. Un fiasco, una cadena de mentiras y distorsiones por parte de Justin Sun, contradicciones por parte del CEO de Binance, un marranero, en pocas palabras. Desde el punto de vista operativo, no es ningún secreto que no soy fan de Justin, de Winnie the Pooh y sus lamebotas preferidos, pero creo que es una experiencia interesante. Creo que es primero como tenedor del token, como participante del ecosistema de las criptomonedas, es una lección de que si hay algún proyecto que me interesa, no voy a tener ese dinero en un exchange. Básicamente, particularmente en prueba de participación delegada o prueba de participación, los exchanges tienen el poder de voto y es una de las razones por las que desde hace ya varios meses he comentado que no me agrada la idea de que Binance esté ofreciendo el staking, por ejemplo. Es extremadamente peligroso porque tienen control sobre la red. Efectivamente, tienen control sobre la red. Individuos con la mentalidad autoritaria y como el CEO de Binance, cuando dijo o insinuó que reorganizaría la cadena de Bitcoin, no lo hizo porque no lo puede hacer, pero ¿qué va a pasar cuando sí lo puede hacer? Y lo que pasó con Steemit fue un claro ejemplo. Si tiene el control del voto, lo va a hacer. Entonces, interesante el experimento y como lo he dicho, todo lo que es Proof of Stake, en mi opinión, es un experimento. Este fue un ataque coordinado. Todavía no llega al nivel de coordinado como un actor de Estado, como los ataques que ha sufrido Bitcoin, pero definitivamente es un ataque al modelo de gobierno de prueba de participación delegada, es un ataque coordinado y es interesante observarlo. Un BTC puede tener una confirmación y ser devuelto a su cartera original, o si tiene una sola confirmación, ya asegura su transferencia. Una confirmación quiere decir que esa transacción ya fue validada y ya fue incluida en un bloque. Para revertir esa transacción tendrías que reorganizar la cadena, es decir, reemplazar el bloque en el que está incluido esa transacción. Entonces, la posibilidad de que eso suceda es bastante baja, pero hay que considerar los incentivos. Vamos a suponer que tengo una república bolivariana bananera que emití millones de petros y me dieron Bitcoin. Ese Bitcoin lo transfiero a mi cartera privada. Estamos hablando de una transacción de millones de dólares. El incentivo para reorganizar la cadena y pagar algo y después revertir la transacción es muy alta. Pero si en una transacción estoy pagando una calcomanía o estoy pagando $100, el incentivo para reorganizar la cadena es mínimo. No se justifica invertir los millones de dólares que costaría reorganizar la cadena para revertir una sola transacción de $100. Pero si la transacción estamos hablando de cientos de millones de dólares, el incentivo es muy grande y pudiera suceder. Por eso, en general, los exchanges, por ejemplo, te dicen, si es una transacción en Bitcoin,
2 confirmaciones son suficientes para acreditarlo, porque la posibilidad de que después de la segunda confirmación se reorganice la cadena es marginal. En el caso de una cadena como BSV, a lo mejor te van a pedir 30 o 40 confirmaciones, porque la posibilidad de que se reorganice la cadena de Bcash o de BSV es extremadamente alta. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas, entregadas vía correo electrónico. Te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. Podría implementar el modelo de consenso de Bitcoin para lograr acuerdos y legislar o crear leyes. Sí se va a poder hacer, no sé cuándo. Es una evolución inevitable de la tecnología, que hoy el nivel de acuerdos o el consenso al que podemos llegar cada 10 minutos es mínimo, es simplemente el estado de las transacciones. Toda la red está de acuerdo que estas transacciones son válidas y que estas transacciones van a estar incluidas en la cadena en el siguiente bloque. Eso es lo único en lo que se pone de acuerdo la red cada 10 minutos. Ese es el único consenso real. Eventualmente eso irá evolucionando. Tendremos consensos más complejos, participaciones, estructuras más complejas. Este tipo de tecnología se puede escalar y va a ir creciendo en complejidad. Cada vez van a ser más complejos los acuerdos que se puedan a los que se puedan llegar utilizando este mecanismo de consenso. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Y hay algunos experimentos interesantes. Está, por ejemplo, Aragon, que está tratando de poner este modelo de gobiernos. Obviamente, todo esto es experimental. No hay ninguna certeza de que vaya a funcionar. No hay ninguna certeza ni siquiera de que sea bueno. Pero creo que es cuestión de tiempo. Eventualmente veremos organizaciones, estructuras que lleguen a acuerdos utilizando este tipo de mecanismos. ¿Cuándo va a suceder eso? No lo sé. Creo que estamos en una etapa muy incipiente del desarrollo de esta tecnología, pero hay muchos experimentos en ese sentido. Hay otros que son francamente charlatanes que están vendiendo esta idea de votación en la blockchain, pero en términos de acuerdos y de construcción de estructuras de gobierno para grupos de personas, hay muchos experimentos en este sentido. De hecho, lo que mencionaba hace un momento de Steem es parte de esta experimentación en la que un acuerdo que fue público, que era parte del white paper originalmente, fue activado a nivel de protocolo, y cómo reaccionan los poderes fácticos, que es quien tiene el dinero y quien tiene las armas, a un cambio que se hace a nivel de protocolo, y cuando un acuerdo tiene realmente validez, o si un acuerdo tiene realmente validez cuando hago una declaración pública, si públicamente me comprometo a que mañana a las 7 de la noche hora del centro voy a estar aquí. ¿Qué pasa si es a nivel de protocolo? ¿Cuál es la diferencia y cuáles son mis opciones como participante de un ecosistema en el cuando sé que el cambio o la promesa o ese acuerdo está a nivel de protocolo, o comparado cuando esa es simplemente una promesa política o comercial de marketing? Eso es la parte que creo que es fascinante, pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo antes de que empecemos a ver este tipo de estructuras funcionales y este tipo de acuerdos a nivel de protocolos. La semana pasada hablábamos de la alta probabilidad que tenía Bitcoin de rebotar en esta resistencia, porque es lo que siempre hace el precio. Decíamos que el precio iba de los soportes a las resistencias y de las resistencias a los soportes. Ahora bien, generalmente después de estas caídas profundas el precio vuelve a testear, y a partir de ahí evaluamos si se hizo un nuevo mínimo o si encontró un suelo firme. Así que podríamos utilizar unas bandas de Bollinger para buscar un buen punto de toma de ganancias para los que compraron en este rebote. Y sería esta línea media la que nos va a servir como una buena resistencia.
Si bajamos a un time frame de 12 horas, vemos que también estamos cerca de la banda superior y esta también nos serviría como resistencia. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta para una posible reversión es este soporte que marcamos la semana pasada, ya que nosotros encontramos reversiones en estos puntos clave porque tenemos que entender que todos los que compraron en esta zona y no salieron de sus posiciones en esta caída, cuando llegue un precio cercano en los rebotes sí que van a salir de sus posiciones, bien sean break-even o asumiendo una pequeña pérdida. Así que acá vamos a marcar una posible reversión. De darse esta reversión, ya muchos estarán viendo un hombro cabeza a hombro que nos daría de target esta zona. Y si bien este patrón tiene un alto nivel de acierto, un error muy común es operarlo sin que se hayan concretado, ya que si bien parece que nos va a marcar esta figura, el patrón no está confirmado hasta que rompa la línea del cuello. Y si intentamos adelantarnos a los hechos, ya estamos entrando en un terreno de adivinanza que nada tiene que ver con el análisis técnico. Pero esta línea que tengo marcada, que sería un soporte que viene incluso desde enero, ¿qué tan fuerte sería en caso de una caída? Si bien esta línea de tendencia visualmente tiene sentido, siempre me gusta recalcar que el análisis técnico es muy subjetivo y esta es su gran debilidad. Por tanto, tenemos esta línea de tendencia más como una guía y darnos una estructura a nuestro gráfico que para marcar un soporte en sí, ya que sería perfectamente posible tener esta línea también así. Y si bien acá parece que no hay mucha diferencia, al ir avanzando en el tiempo la diferencia se hace más notoria y podría causarnos muchos problemas. Bien, así que por lo pronto esta semana vamos a trabajar en esta zona. Es muy temprano para ponernos bullish completamente, ya que si todo sigue sin tener una venta en pánico, podríamos más adelante salir de esta pequeña tendencia bajista y poder ir a visitar los 10.000 nuevamente. Pero eso lo vamos a analizar más adelante porque ahora nos debemos centrar en el movimiento que tenemos acá. Por su parte, Ethereum terminó con una buena subida desde la semana pasada y se asemeja bastante al escenario marcado, pero como lo dije en su momento, no es un tipo de operación que sea de mi agrado operar. Por último, revisamos la estrategia tendencial que salió del short acortándonos las ganancias y sigue como siempre a la espera de una tendencia. Y el short detector esta semana sin operaciones, pero es muy probable que si encontramos una reversión acá entre en un nuevo short, y de esta manera es que operamos con todo bajo control. Así que recuerda que si quieres aprender más de trading cuantitativo, puedes entrar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. ¿Qué significa cuando los bancos suben o bajan las tasas de interés? Generalmente la política de tasas de interés es un mercado y la base del mercado es cuál es la tasa de interés que tiene el menor riesgo. Generalmente son los bonos de la tesorería del país del que estemos hablando. Aquí, en el caso de Estados Unidos, son los bonos del tesoro. Son los que pagan la tasa de interés más baja porque es el instrumento más estable. A partir de eso, la tasa de interés base, los bancos e instituciones crediticias van agregando puntos adicionales a la tasa de interés por concepto de riesgo. Entonces, por ejemplo, la tasa de interés base aquí, digamos que es, y no sé en cuánto está ahorita, pero vamos a suponer que es 1%. Ese 1% es lo que paga el gobierno por pedir dinero prestado. ¿Por qué es la tasa de interés más baja? Porque es el acreedor más confiable, es el que siempre va a pagar, por así decirlo. Entonces, en el siguiente nivel de tasas de interés están a lo mejor los bancos, sectores financieros que tienen acceso a dinero muy barato y pagan a lo mejor 1.5% de interés. Para cuando ese crédito llega a una pequeña empresa que tiene un enorme perfil de riesgo, la tasa de interés puede ser 15, 16, 17, en algunos países hasta el 50% de interés. Pero ese interés responde primero a cuál es la tasa de interés base, más los puntos que le agregan quienes prestan el dinero por el componente del riesgo. Cuando suben o bajan las tasas de interés, es la forma en la que los bancos centrales tratan de controlar el circulante. Cuando bajan las tasas de interés, el crédito se vuelve más barato y ese crédito se utiliza para comprar cosas y eso estimula la actividad económica. Cuando las tasas de interés suben, sucede lo contrario. En general,
la gente empieza a comprar menos, el crédito es menor, las empresas invierten menos en maquinaria, infraestructura, hay menos actividad económica. Entonces es una forma de regular un poco la actividad económica. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Suscríbete al canal. Asegúrate de marcar la campanita. Haces clic en la campanita y ahora te aparecen varias opciones. Selecciona todas las notificaciones para que recibas notificaciones de nuevos videos y de transmisiones en vivo. Por mi parte es todo. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos el lunes.